Bien, buenas tardes, listos para nuestro tercer video de este módulo, del módulo número 2 de nuestra clase, la vida del Señor Jesucristo, la vida de Jesús. Estaremos estudiando ahora la Biblia cronológica de Frank L. Smith, previa lectura del recurso presentado ahí en la plataforma para cada alumno de CEBEL. Y bueno, de manera un poco más condensada, ya que hemos estado ya leyendo y atendiendo los resúmenes y videos de los anteriores o de las anteriores partes del mismo módulo, la armonía y la parte explicativa de la primera lectura de Stalker. Muy bien, he dividido en 6 partes o en 6 puntos el estudio de la Biblia cronológica y algunas partes de la misma, la primera tal vez, y algunas de los otros 6 puntos trataremos de ampliar un poco la información sobre el mismo. Primero, Juan el Bautista y su anuncio del Mesías. 3 puntos en los cuales Juan, a través de Lucas primero, del 1 al 6, declara su misión: preparar el camino del Mesías, preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jesús. En la segunda parte, en Lucas 3, del 7 al 14, junto con Mateo 3, 4 al 6, Juan está predicando arrepentimiento. Juan está bautizando a aquellos que conoce, porque Juan tiene el Espíritu de Dios también y sabe quienes vienen legítimamente, quienes vienen de manera sincera, arrepentidos de sus pecados, a dar testimonio de lo mismo. Habrá algunas otras citas que no estaré mencionando yo aquí, que no las voy a poner tampoco para el examen, pero que sí vienen en las lecturas que ustedes debieron llevar a cabo ya, sobre todo de la Biblia cronológica de Frank L. Smith. Y en tercer lugar, Juan el Bautista y su anuncio del Mesías, tengo yo: Juan anuncia al Mesías, en Lucas 3, del 15 al 18. Todavía no se hace presente Jesús, pero públicamente o físicamente o en persona en ninguna de estas escenas, pero su figura, su nombre y su ministerio está siendo anunciado aún antes por el Bautista. Comentábamos que tal vez el Bautista no había conocido antes en persona al Señor Jesús, tal vez había oído hablar de él, desde luego le había sido revelado por el propio Espíritu Santo que habría de anunciarlo y de abrirle paso, pero físicamente o en persona creemos que no le había conocido. Número 2, el inicio del ministerio de Jesús. También en 3 partes hemos dividido esta parte del del tema. El bautismo del Señor Jesús. Jesús se presenta con Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice que él no puede bautizarlo. Jesús le dice que lo haga porque así conviene que sea hecho, tema que explicamos en el video anterior. Y el Señor Jesucristo es bajado por Juan a las aguas. Cuando sube de las aguas, el Espíritu Santo se manifiesta en él y la voz del Padre se escucha desde los cielos. Entonces Juan declara que Jesús es el Cristo. Juan 1, 29 al 34. Y aunque no aparece ya aquí la figura del Señor Jesucristo, sí, las obras que el Señor Jesús desarrolla hacen que se ha enfrentado en contra de Juan. Pero Juan muestra su lealtad hacia Jesús y declara: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Juan 1, 29 al 34. Tercer punto, las primeras obras del Señor Jesús. Las primeras obras del Señor Jesús lo he dividido en 6 partes, con sus respectivas citas, y todas ellas en Juan. Al igual que en el video anterior hablaba yo, también, ¿verdad?, que Juan cubre bastante de esta primera parte de las obras del Señor Jesús en su primer año de ministerio. Entonces tenemos y llevamos a Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo
4 en este punto, las primeras obras del Señor, con lo siguiente: Andrés, Simón, Felipe, Natanael y Natanael siguen a Jesús en Juan 1 del 35 al 51. Después tenemos el primer milagro de Jesús, Caná de Galilea. Jesús convierte el agua en vino en Juan 2 del 1 al 12. Después, en Juan 2 del 13 al 25, los mercaderes expulsados del templo, en la primera expulsión o purificación del templo por parte del Señor Jesucristo. Siguiendo la narrativa de Juan, en el 3 del 1 al 21, Jesús y Nicodemo. En el capítulo 4 del 1 al 3 tenemos nosotros la historia de Jesucristo saliendo de Jerusalén y saliendo de Capernaum y regresando, partiendo, ¿verdad?, hacia Galilea. No. Voy a corregir. Discúlpenme ustedes. Está partiendo hacia Galilea y en el camino tiene que pasar por Samaria y se encuentra allí con la mujer samaritana. Entonces, recapitulo, ¿sí? Jesús y Nicodemo en Juan 3 del 1 al 21, Jesús partiendo a Galilea en Juan 4 del 1 al 3 y Jesús y la mujer samaritana en Juan 4 del 4 hasta el 42. Los 6 puntos de las primeras obras del Señor Jesús. Número 4. Jesús ya en Galilea. Aquí empezamos nosotros con algunos textos compartidos de los sinópticos con Juan. Primero, en la declaración de Jesús de que no hay profeta sin honra, sino en su tierra, en su casa, con los de su familia, en Juan 4 del 43 al 45. Jesús sana al hijo de un noble en Capernaum, en Juan 4 del 46 al 54. Jesús predica la llegada del reino, en Mateo 4 del 12 al 17 y Lucas 4 del 14 al 15. Jesús y el rollo de Isaías, caracterizado por el rechazo de los de Nazaret en Lucas 4, 16 al 30. Luego en Lucas 5 del 1 al 11 tenemos la gran pesca, la pesca milagrosa. Simón, Andrés, Jacobo y Juan siendo llamados también pescadores de hombres, en Lucas 5 del 1 al 11 y en Mateo 4, 18 al 22. A continuación, en el punto número 5, Jesús en Capernaum. Y como primer punto tenemos el reconocimiento de las personas en el hablar del Señor Jesús, reconociendo que éste habla como quien tiene autoridad y no como otros que se han levantado, que hablan y que no tienen o desarrollan la autoridad espiritual que solamente viene del Padre. En Marcos 1, 23 al 28 y Lucas 4, 33 al 37, Jesús expulsa un espíritu inmundo. En Marcos 1, 29 al 31 y Mateo 8, 14 al 15, tenemos el milagro de la curación o sanación de la suegra de Pedro. Y enseguida, en la misma narrativa, en los versículos 32 al 34 de Marcos 1 y 16 y 17 de Mateo 8, la narración acerca de que no solamente la suegra de Pedro fue sanada, sino también muchos otros fueron sanados por el Señor Jesús. Y por último, en esta narración cronológica de la palabra de Dios, tenemos a Jesús recorriendo Galilea. Jesús predica en las sinagogas y expulsa a los demonios en Marcos 1, 35 al 39 y Lucas 4, 42 al 43. La fama de Jesús se extiende debido a sus milagros en Mateo 4, 23 al 25 y Lucas 4, 44. Jesús sana a un leproso en Marcos 1, 40 al 43 y Mateo 8 del 1 al 4. Terminamos este estudio cronológico o este repaso de la cronología en la Biblia. Espero que lo puedas
entender así. Termino primero y luego te lo explico. El paralítico bajado desde el techo por sus 4 amigos, según Marcos 2, del 1 al 12 y Mateo 9, 3 al 8. En la primera parte del estudio, en el primer video, quiero ampliar un poquito como en clase los puntos importantes y las narrativas de toda la historia. En la segunda parte, que es la armonía de los evangelios, que es sumamente parecido a la Biblia cronológica, amplío un poco más con las citas y los eventos, lo que hicimos en la primera parte. Y en la Biblia cronológica reforzamos los eventos con las citas. Mucho de lo que podemos nosotros entender o comprender temáticamente hablando, ya en los resúmenes o en el video, lo vamos haciendo paso a paso del primero hacia el tercero. Entonces espero, ¿verdad?, que no sea para ti aburrido o repetitivo o etcétera, pero el estudio siempre tiene que ser, sí, de comprensión, pero también muchas veces repetir. Entonces, ánimo a estudiar, y creo que posiblemente el sábado, que es mañana, pueda estar por ahí el examen. Y repito, vamos a dar más tiempo que el domingo a las 12 de la noche para que puedas repasar todavía los videos, los resúmenes y contestar tu examen adelante. Dios te bendiga, y cualquier duda escríbeme. Ahora tenemos muchos medios, ¿verdad?, donde me puedes escribir. Dios te bendiga. Gracias.